Buenas noches, bienvenidos a Conexiones, jueves 2 de febrero de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes están con nosotros a través de los servicios de cable de Tigo y Claro. Las otras opciones para que usted nos acompañe también pueden ser a través del fanpage de Will Salgado. Usted en Facebook nos puede seguir, estamos en la transmisión totalmente en vivo, también en TVO Canal 23. Y hay una siguiente opción que es a través, desde luego, el Twitter es la otra posibilidad de que usted nos puede ver en tiempo real. También tiene la opción de descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y desde ahí entonces poder sintonizarnos en cualquier país en el mundo. Vamos a tener, como siempre, habilitados dos números de teléfonos en el segundo segmento de la entrevista Conexiones, 22630023, 22649179, que estará apareciendo más adelante ahí en pantalla para que ustedes tomen nota y participen a la hora que tengamos habilitado nuestro número de teléfono. Varios temas en agenda. Quiero mostrarles un poco qué es lo que ha pasado en el contexto este día a nivel de medios impresos, medios de comunicación, de las principales noticias. Vamos a ver si las podemos colocar ahí en pantalla. ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, este día? Lo más relevante, aumenta el riesgo para la deuda del país. Esto lo está planteando la prensa gráfica en su titular de este día. También tenemos en Diario El Mundo: Hacienda retendrá sueldo a deudores de impuestos. Mientras tanto, el diario de hoy dice: empresarios temen crisis energética. Y luego continúa la información, el embajador alemán que destaca los frutos de las medidas extraordinarias y dijo que no se deben olvidar de los derechos humanos porque son para santos y criminales. Más adelante lo que tenemos también es que San Salvador llega tarde al plan El Salvador Seguro. El Ejecutivo no ha podido recaudar lo que había proyectado inicialmente con la contribución especial para seguridad. El 68% de los fondos de la contribución ha sido usado para pago de bonos a policías. Continúa la información. Más adelante también el gobierno que ejecutó 46 millones de dólares de contribución especial el año anterior. Mientras tanto, la calificadora Fitch baja la calificación crediticia para El Salvador. Y esta es información que también estaremos abordando con nuestro invitado de esta noche, el doctor Rodolfo Parker. Escribió un tuit esta tarde y dice: debe plantearse diálogo con pandillas para su desmontaje y fin de muertes y extorsiones sobre la base de lograr un país de oportunidades. Hay algunas reacciones ahí después, algunas aclaraciones que hizo el doctor Parker. Diario 1 que dice entonces, se retoma ese tuit y dice: la polémica propuesta del diputado Parker para dialogar con las pandillas. Más adelante tenemos también que el gobierno busca al partido Alianza Republicana Nacionalista Arena para reanudar el diálogo. La información siempre de Fitch a través de la prensa gráfica, que se vuelve a bajar la calificación de crédito del país. Los partidos políticos que aún no convocan a elecciones primarias, mientras tanto buscan a miembros apartidarios para juntas electorales. Y tenemos que el Tribunal Supremo Electoral también recibe más documentación de financiamiento a los partidos. Y este es un caso particular de lo que ha ocurrido alrededor del atropellamiento de un abogado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces la información que reflejan los medios impresos este día es que se sospecha que la escena del accidente fue alterada. También tenemos otra información y es que el Ministerio de Hacienda retendrá hasta el 10% del salario a deudores del fisco. El contrato en la Alcaldía de San Salvador que confirma que la Alcaldía busca privatizar mercados. Bueno, hay más información. Este es el último comunicado que tenemos de esta tarde del Centro de Estudios Jurídicos, donde está haciendo una advertencia sobre la captura de dos abogados que representan una empresa y advierte de la posibilidad de que haya alguna situación ilegal, incluso inconstitucional, y la persecución que se puede estar dando para abogados que representan a empresas o a compañías cuando alguna empresa podría haber cometido algún delito. Pero bueno, esto es lo que tenemos en perspectiva. Queremos agradecer esta noche que está con nosotros en nuestros estudios el doctor Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Doctor, buenas noches, un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchísimas gracias, William, por la invitación aquí a Conexiones y la oportunidad de intercambiar algunas ideas contigo. Claro, y lo que hemos enumerado no necesariamente es que lo que vamos a analizar, porque no nos alcanzaría una hora, pero vamos a tratar de tocar lo más relevante de lo que hemos puesto en perspectiva, doctor. Antes de iniciar, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Están ahí en el occidente del país, en la zona central para central y también el oriente de El Salvador. Bueno, dicho esto, doctor, comencemos un poco. Aclaremos ese tuit que escribió usted hoy por la tarde y que ha generado, digamos, de alguna forma reacciones dentro de la sociedad
sobre todo porque y lo voy a leer de nuevo y usted nos aclarará a qué se refiere, porque un tuit obviamente son 140 caracteres, es una cosa muy rápida, ¿no? Pero dice usted, debe plantearse diálogo con pandillas para su desmontaje y fin de muertes y extorsiones sobre la base de lograr un país de oportunidades. ¿A qué se refería? Pues eso externa un sentimiento, William, de frustración, pero con la mirada puesta en el horizonte. El país no puede continuar así. Cuando ya uno tiene hijos crecidos, cuando uno tiene nietos, cuando uno viene viendo el sufrimiento de toda nuestra gente, de toda nuestra población, muerte tras muerte, y por cierto entre las comunidades menos favorecidas, porque no se trata de que esto nos está abarcando a todos, hay que decir las cosas como realmente son. Y cuando el Estado tiene como principal responsabilidad la defensa de la vida, para que el Estado pueda cumplir con los demás menesteres que le corresponden, y eso no lo estamos logrando porque hay 15 muertos diarios y esto ya se volvió prácticamente una cosa tolerable por la sociedad, como que si nada estuviese pasando. Como algo normal. Entonces, cuando yo pongo ese tweet es externo esa frustración, pero en un sentido de que hay que corregir los problemas que han dado origen al fenómeno de las pandillas. Y quizá con la intención de abrir el debate, William, no con la intención de tener las respuestas, pero sí con todo el propósito de que este tema no puede seguir así. Hay que encontrar respuestas, hay que meterle reflexión, no ese tipo de treguas y diálogos escondidos con propósitos malsanos. No se trata de eso. De lo que se trataría en la perspectiva nuestra es, primero, pues abrir un debate para que se defina si realmente el fenómeno de las pandillas es un problema estrictamente delincuencial o hay ahí, tras bambalinas, un problema social en el fondo. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿cuál es el origen del problema? ¿Cuáles podrían ser, si no las causas que habrían dado lugar a que este problema se expandiera a los niveles que hoy día se encuentra? Y claro, pasando la mirada por lo que estamos haciendo en el país. Hoy justamente que se ha estado pues, planteando la posibilidad de prolongar las medidas extraordinarias, claro. Uno dice, pues sí, en el plan El Salvador seguro todos hablamos de prevención, todos hablamos de represión, pero cuando hablamos de represión, automáticamente pensamos, y así lo dice el plan, recuperación de territorios. Ha habido represión, pero no ha habido recuperación de territorios. Claro, no puede haber recuperación de territorios sin haber represión. Pero entonces ocurre el propósito de una y otra cosa. El propósito de la prevención, pues hombre, la reinserción. Pero no puede haber reinserción y rehabilitación si no hay oportunidades de trabajo. Entonces, no estamos logrando los grandes propósitos de cara a la plataforma del plan. Doctor, hace unos 10 años atrás o más, sí, quizás, sobre este fenómeno de las pandillas siempre se hablaba mucho del tema de la necesidad de la prevención y alguna inversión hubo en programas, pero muy limitados. Bueno, de hecho tenemos un problema que tenemos porque tampoco hubo prevención, desde luego, ¿no? O sea, pero la apuesta no pasó más allá de ser una simple retórica. Y se gastan las palabras, William, y se gastan las palabras. Y entonces hoy todos hablamos de prevención, pero ya el significado, el contenido, pues no existe. Y es por eso, por lo que le digo, porque ¿qué vamos a hacer nosotros con tantos jóvenes que están en las pandillas, jóvenes que potencialmente pueden entrar a ellas, partiendo que 80,000 muchachos nuestros se están graduando como bachilleres cada año, partiendo que más de 500,000 jóvenes en El Salvador no solo no tienen acceso a una educación de calidad, sino que no tienen acceso a una oportunidad de trabajo? Y eso que estamos ante un panorama feo, donde lo más seguro es que las deportaciones se puedan incluso acrecentar. De tal forma que, ¿cuál es la respuesta que tenemos como país para eso? Sí. ¿Seguir tolerando esto como algo normal? Francamente no. Ahora, un paréntesis, cuando usted habla de diálogo, solo por aclaración, sí, para nuestros televidentes, doctor, cuando habla de diálogo, porque lo que pasa es que en el chip, en el antecedente, digamos, claro, de todo el mundo está el hecho de la famosa tregua entre las pandillas. Es que ya se estigmatizó la palabra diálogo, el concepto entonces, mismo. Sí. ¿A qué se refiere entrar en una especie de diálogo? Porque uno dice, bueno, hay que sentarse, entonces se sientan las partes a negociar. Bueno, no se trata para ceder a la criminalidad, bajo ningún concepto. No se trata de salirnos de lo que es el Estado de Derecho, que es la piedra angular de cualquier cuestión transparente. Se trata de mecanismos de racionalidad donde pongamos en la mesa el problema y le busquemos soluciones, pero reales, no soluciones efectistas. Ya suficientes años hemos pasado de se han venido sustituyendo
simplemente sustituyendo políticas públicas por cuestiones mediáticas y pues que esconden intereses electorales y partidarios. Ya lo vimos como país, ya lo sufrimos como país, y ahora si hablamos de diálogo es con un propósito: erradicar el fenómeno pandilleril, el desmontaje de las pandillas para garantizar que la gente pueda vivir en paz y que el país realmente sea estable y podamos disfrutar no solo de nuestra vida, naturalmente, sino que también de lo que es el fruto legítimo del esfuerzo humano, que sea un país viable. Eso es todo, pero no podemos seguir así, como estamos en este momento. Venimos, recordemos, William, desde manos duras, súper duras, Claro. manos aquí, manos allá, y el país así como está, realmente cuando tenemos 15 muertos diarios, no es un país viable. ¿Cómo interpreta las declaraciones que dio el embajador de Alemania y que retoma la prensa gráfica? Lo tenemos proyectado acá, que fue esto, lo dio en el contexto del... eso lo dijo ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, dice él, y esto es entrecomillado, dice: entiendo bien que hay algunas voces que dicen o piensan que las maras y las pandillas que matan a nuestras familias y aterrorizan a toda la sociedad no merecen tener los derechos humanos que ellos mismos violan todo el tiempo. Es muy humano pensar en esa forma, dice, pero no debemos olvidar que los derechos humanos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia, el derecho de ser escuchados o el acceso a los servicios de salud, son para todos, para los santos y para los criminales. Miren, quisiera nada más, pues obviamente se trata de el embajador de un país como Alemania, todo lo que esta cultura realmente encierra, y a mí no me extraña en lo absoluto. No es que esté haciendo un comparativo, pero sí me impactó positivamente cuando observamos que vino la señora Merkel, la actual canciller alemana, y que venía siendo objetada por propios extraños en cuanto a su posición firme de apertura a los refugiados sirios. Y incluso en su partido, en el CDU, le cuestionaron, pero llegó la señora Merkel a decir: bueno, miren, sí, pueden haber debates, pero no pueden ser prolongados cuando se trata de principios. Entonces, cuando se trata de principios, nosotros tenemos que atenderlos independientemente que haya aplauso popular o no. En este caso, cuando el señor embajador de la República de Alemania, en el contexto nuestro, pues, y tratándose de los problemas del combate a la delincuencia, pues es natural que venga y diga: miren, pero también hay derechos humanos porque se trata de personas, independientemente que estén dentro de la ley o estén fuera de la ley, pero siguen siendo personas. Ahora, lo importante, William, dentro de esto es que a mí me da la impresión de que nosotros sí podríamos contar con la comprensión, pero además con la cooperación internacional, si tuviéramos la capacidad de poner los problemas en la mesa con la intención de resolverlos en conjunto y no vernos expuestos a que esta polarización que nos sigue sumiendo. Fitch fue expresa en una de las noticias que tú publicabas aquí, que nos estaban bajando la calificación justamente por la falta de capacidad de entendimientos. Nuestros problemas son tan claros dónde están y seguimos gastando la energía en tanta tontería y perdiendo el tiempo en tantas coyunturas, sí, y no ponemos los problemas que hay que resolver adelante. Doctor, pero es posible en este país, porque bueno, una pregunta recurrente que hago, ¿es posible en este país encontrar temas en común? Obviamente se están identificados, sí, ¿no? ¿Cuáles son los principales temas de este país? Tiene que ver con la inseguridad pública y la situación de la economía, ¿no? La generación de empleo, y al final todo se relaciona, pero es posible que algunos grandes temas que son transversales en este país se puedan colocar en una especie de congelador para el análisis y la reflexión de todos los sectores, pero no necesariamente trasladarlo al ambiente político electoral. Es decir, ya vamos a elecciones 2018, ¿no? Después tenemos 2019, pero esos temas es posible llegar a un acuerdo donde las partes, donde todo el mundo esté de acuerdo, valga la redundancia, en que a esos temas no hay que trasladarlos al ambiente estrictamente político electoral, sobre todo de campaña. Pues sí es posible incluso William, sometiéndolos al rigor político electoral. Incluso sí es posible resolver estos problemas. Y te quiero decir, dentro de las perspectivas del ejercicio del poder, visto en su forma más utilitaria, que hasta el momento lamentablemente ha sido la regla, la expresión prioritaria de los partidos mayoritarios, me atrevería a decir yo, pero aún ellos, partiendo de que pues en un ambiente polar
el uno o el otro pueden estar en el ejercicio del poder, a cualquiera de ellos les convendría apostar a un mejor país. De tal manera de que yo no veo remoto de que sí podamos acogernos, dada la gravedad de las circunstancias que estamos viviendo, a esta nueva oportunidad que nos está dando el mundo, cuando nos envían a través de Naciones Unidas un facilitador, y ya dependerá pues de que estos mecanismos tengan efectividad, pero sobre todo de la actitud que tengan los actores. Y no creo que es un tema que deban de resolver o debatir solo los actores políticos. Insisto en afirmar que la complejidad de los problemas demanda que concurran otro tipo de actores, más allá de los partidos políticos. O sea, abrir la discusión, pero de una manera totalmente transparente, porque ese es el otro punto. Lo que ha privado mucho alrededor de este tema de diálogos, y como decíamos, tiene el precedente bastante nefasto que tuvo que ver con la tregua entre las pandillas, pero entonces, de alguna forma, lo que ha privado es la desconfianza, sí, por la forma poco transparente que se hizo eso. Entonces, sí, habría que establecer parámetros claros para que pueda entonces la sociedad estar informada de qué puede estar pasando sobre una cosa de este tipo. ¿Cómo es posible que no nos podamos poner de acuerdo en qué cosas hay que hacer para generar oportunidades de trabajo en El Salvador? ¿Cómo es posible? Que hablemos de la posibilidad de incentivos. Tenemos ya el mapa claro de dónde nos encontramos con los problemas económicos o de depresión económica más relevante en todo el territorio nacional. ¿Cómo es posible que no nos podamos sentar para asegurar, mejorar las condiciones, la infraestructura y que haya inversión en estos lugares para que se dé el chance de trabajar? Es decir, como repito, se nos va a acabar el escape de presión migratorio, puedan venir más deportados, seguimos creciendo en demanda laboral y nos hemos estacionado y hasta retrocedido en oportunidad y trabajo. Cuando tú estás ante un panorama así, o resuelves o estás condenando a tu país a que realmente vaya en una espiral de donde puedas no retornar. Bien, doctor Parker, y entonces, ¿cuál es la posición del Partido Demócrata Cristiano, sobre todo en la posibilidad de que se puedan entonces extender las medidas extraordinarias? ¿Cuál es la posición que han adoptado ustedes? Bueno, de hecho no hemos aterrizado en una conclusión. Han habido puntos de vista encontrados en las discusiones internas en la democracia cristiana. Yo en lo particular tengo mi propia posición, pero no he logrado conciliar una posición unívoca al interior del partido, y eso ha provocado que nosotros no acompañemos hasta este día, hasta esta hora, hasta este minuto, la prórroga de las medidas extraordinarias. En el fondo, yo te lo resumía antes, William, en el fondo tenemos queja, tenemos insatisfacción de que la represión no esté llevando a la recuperación de territorios. Tenemos queja, reclamamos que la prevención no esté llevando a la generación de oportunidades de trabajo. De tal manera de que en un escenario de esta naturaleza venimos y decimos hay que meterle más reflexión, tenemos que generar mejores y mayores dinámicas de discusión para buscar, a través de la crítica constructiva, reorientar el accionar del Estado y particularmente del gobierno. Es decir, el aparato policial está cumpliendo con su tarea, pero la integración de las políticas públicas no está llevando a lo que nosotros habríamos aspirado un par de años atrás. Aunque hay una disminución de homicidios, por ejemplo, que es lo más sensible dentro de toda la complejidad del problema. Siguen siendo 15 muertos diarios, William. Pueden no ser ya 22 o 23, pero siguen siendo 15 muertos diarios. De tal manera de que estamos y seguimos muy mal. Bueno, tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que hablemos un poco sobre los acuerdos, o más bien las negociaciones bilaterales que han existido desde el año pasado y que se han suspendido entre el partido Arena de oposición y el Ejecutivo. Sobre todo en este caso particular que llama la atención de que no están los demás partidos políticos y obviamente no está el PDC. Debo entender que ustedes participan o no directamente de las mesas que se instalaron en Casa Presidencial. Participamos en una forma concurrente. Perfecto, es decir, me lo extiendo un poco después de la pequeña pausa comercial. Vamos a hablar de este tema, un poco cómo se está planteando esta discusión, sobre todo en el escenario estrictamente político. Vamos a ir a una pausa, recordamos a ustedes, vamos a tener habilitados dos números de teléfono al regreso, 2263-0023, 2264-9179. Les recuerdo, nuestro patrocinador principal de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Ya regresamos.
han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Esta noche está con nosotros acá en nuestros estudios en San Salvador Rodolfo Parker, secretario del Partido Demócrata Cristiano. Estamos conversando sobre los principales temas de coyuntura. Obviamente tiene que ver la primera parte que hemos dedicado a hacer la reflexión sobre la situación de violencia en el país, las medidas extraordinarias, un poco qué opciones o qué caminos se puede seguir para poder enfrentar la situación de criminalidad en el país y que pueda haber un impacto positivo. Pero bueno, doctor, el otro tema, decíamos, el que dejamos proyectado acá es que Diario El Mundo, por ejemplo, publica una nota este día, dice: el gobierno busca al Partido Arena para reanudar el diálogo. Y yo le preguntaba, se suspende la negociación, pero bueno, entonces era de asumir que lo que había ahí era una bilateral estrictamente entre el Ejecutivo FMLN y el Partido Arena. ¿Dónde entraban ustedes como partidos? Bueno, ellos tenían, tanto gobierno como Arena y el FMLN, la amabilidad de estarnos constantemente participando lo que estaban discutiendo y los avances que iban presentando. Y sobre la marcha nos permitían también hacer propuestas, hacer sugerencias, al punto que cuando se firmó el acuerdo el 10 de noviembre del año pasado, desde el preámbulo se hace cita de que con la concurrencia de los demás partidos políticos, es decir, en mérito a que habríamos estado siempre pendientes de que las cosas pudieran tener un fruto. Reconocemos la problemática de entendimiento de estos dos partidos, pero de igual forma reconocemos el esfuerzo que han venido haciendo para acercar posiciones. Yo calificaría los avances que en sus momentos se dan, que también definen los problemas, de que entran a una mesa de negociación Arena y el FMLN con simples posturas y aferrados ambos o cada uno de ellos a estas posturas, y les cuesta mucho desprenderse y pues ejercer un diálogo creativo, constructivo, de acercamiento de posiciones. Lo han logrado, pero siempre han habido insatisfacciones, porque la tendencia es a mantener ese posicionamiento, ¿verdad?
De acuerdo, lo interrumpo un poco porque tenemos ya participación de los televidentes. A ver, como siempre, la recomendación de que le baje volumen al televisor para que nosotros podamos tener una buena comunicación y que sea fluida, entonces, sobre todo, que nuestro invitado pueda escucharle perfectamente. Buenas noches, nos dice de dónde nos llama. Sí, buenas noches, de aquí del Centro de la Unión. Perfecto, adelante, le escuchamos. Sí, quería opinar, ¿verdad?, de lo que están hablando del tema de la seguridad, ¿verdad?, que es bueno lo que está poniendo, pero es que ellos quieren, ¿verdad?, una solución para nosotros los ciudadanos que estamos sufriendo los maltratos de las pandillas. Nosotros lo que pedimos, ¿verdad?, que los diputados que se sienten a dialogar y que prueben pues una pena de muerte para todo aquel que es pandillero, al que ha asesinado gente así como nosotros que somos agricultores, vendedores que andamos ganando la vida honradamente, ¿verdad?, que se ponga una medida pues que haya pena de muerte. Y bueno, y gracias por participar en el programa. Gracias. Bueno, perfecto, gracias a usted por la participación. Si vamos entonces, creo que si caen llamadas, pero bueno, agotemos entonces la respuesta suya, sobre todo porque el televidente lo que expresa es una posición por el nivel de sensibilidad, no de susceptibilidad que ha habido del accionar de las pandillas, entonces dice él la pena de muerte. Cuando tenemos, William, 15 muertos diarios, cuando tenemos las extorsiones en el día a día que nos privan nuestro fruto legítimo de nuestro esfuerzo, es natural la reacción de recriminar el accionar pandilleril. Allá el Estado, dentro de su responsabilidad, de cuáles son las medidas más inteligentes que vengan a profundidad para erradicar el problema y no simplemente seguirlo administrando. Partiendo de eso, es el Estado, sus autoridades, que tienen que ir tomando las decisiones oportunas pero contundentes para resolver esto de raíz, William. Yo voy a insistir una y otra vez, el frío no está en las cobijas, hemos venido abordando el problema por las ramas y no lo hemos con valentía resuelto yéndonos a su origen, yéndonos a la raíz. De acuerdo. Vamos nuevamente a nuestro teléfono. La recomendación de siempre, que le baje volumen al televisor. Buenas noches. Nos dice de dónde nos llama. Hola, le llamo de acá de Lourdes, Colón. Perfecto, adelante. Yo quisiera primeramente saludar ahí al señor Parque, que es un político ya de una trayectoria bastante prolongada. Señor Parque, ¿por qué ustedes como diputados y usted como abogado lo sabe bien cuál es el problema que existe en nuestro país? En la dictadura el Ejecutivo manejaba todo, manejaba la Asamblea como también manejaba la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la pregunta que yo le hago es que a consecuencia de los acuerdos de paz todo esto se independizó, pero el problema que radica desde hace mucho tiempo es en la Corte Suprema de Justicia, en donde vemos nosotros los ciudadanos que no somos abogados, pero sí vemos y entendemos el problema. Vemos a una policía, vemos a una fiscalía ejerciendo su trabajo, el Ejecutivo invirtiendo dinero para combatir la delincuencia, pero vemos a un Poder Judicial que me atrevo a decir que está de la mano con la delincuencia, porque lo suelta, no les da ¿qué rigor de la ley, no aplica la ley. ¿Qué es lo que pasa, señor Parker? Explíquemelo, por favor, porque no solo a mí, sino hay mucha población que tiene esta inquietud. ¿Por qué el Poder Judicial está actuando así de esa manera desde hace mucho? Gracias, señor Parker, y feliz noche. Perfecto, le agradecemos a usted la participación. Bueno, doctor, tiene el espacio. Muchas gracias por la inquietud. Yo habría tenido el privilegio de participar en todo el proceso de negociación para el acuerdo de paz y en la coordinación de la ejecución de los acuerdos de paz. Algo quedó en mí. El acuerdo de paz llevó a un reordenamiento institucional, justamente como lo decía el amigo televidente, para provocar un reordenamiento institucional y que se repartiera el ejercicio del poder, los check and balance, pesos y contrapesos de los que hablamos.
En teoría eso quedó muy bien, pero claro, para que esto funcionara, dependíamos de que los partidos políticos cumpliesen el verdadero rol que en la transición hacia la democracia tendrían que haber asumido, y yo, y como secretario de un partido, hago un mea culpa, porque ningún partido político ha cumplido enteramente con su rol. De tal forma de que somos los partidos políticos los que elegimos a los funcionarios, de segundo grado me refiero, somos los partidos políticos los que presentamos candidatos a los distintos cargos de elección popular, incluso las más altas magistraturas, y como que no hemos sido tampoco muy exitosos de responderle a nuestra gente, a nuestro país, a como el país realmente se lo merece, después de que se ha pagado un costo muy alto por la democracia. Pero hay algo ahí que yo creo que nos debe dar aliento. El hecho de que ahora haya más penetración de la sociedad civil en lo que ocurre en el país, más transparencia, más exigibilidad a sus instituciones, nos está llevando a que aún con, sin o contra la misma voluntad de los partidos políticos, los ciudadanos coparticipen más en la cosa pública. Y esa creo que es la buena noticia que como país hoy tenemos. Ya, doctor, me imagino que de alguna forma el televidente, tratando de resumir un poco lo que él planteaba, el tema es depuración judicial. Sí. Rápidamente, porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea también. ¿Será que ha faltado más el esfuerzo de depuración en el sistema judicial en el país? Bueno, es el reto que tiene el Consejo de la Judicatura, claro. Es el reto que tiene la Corte Suprema de Justicia, y ese es el nivel de reclamación que día a día nosotros podemos continuar haciendo, y particularmente los abogados, para que esta cosa sea con mayor intensidad y con mayor prontitud. Bueno, de acuerdo, vamos a nuestro teléfono otra vez. Buenas noches, bájele volumen al televisor, nos dice de dónde nos llama. Adelante. Buenas noches, le estamos llamando de aquí de la Unión, fíjese. Perfecto, adelante, le escuchamos claramente. Sí, muchas gracias, fíjese que estoy encantado de ver este programa. Todas las noches los oigo, pues, porque es bonito designorarse de las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Claro. Yo le digo que me gusta lo que ustedes están tratando de hacer, ¿verdad? Y me gustan los compañeros panelistas que están hablando y ¿cómo se llama? Quiero decirle algo, que lo que le han hablado es realidad. Nosotros los salvadoreños estamos cansados de la delincuencia, queremos trabajar, no se puede, con un negocio, con alguna manera de que hacer siquiera su casita de alguna manera, no se puede hacer porque el delincuente está poniendo la renta y la autoridad de la mano con ellos, llegan, los saludan y los dejan trabajando y dándose cuenta de lo que está sucediendo. Entonces le digo que realmente nos tiene preocupados. Y pues, como les quiero decir, pues lo que para mí lo que han hablado es que aquí en el país no hay una ley que legal de verdad sea algo cerca de Estados Unidos, porque yo estuve mucho tiempo allá la persona que logra matar a una persona no va con dinero afuera, ya tiene que cumplir su tiempo de condena, y aquí claro. Si yo maté a una persona, voy licenciado, por lo menos entre unos 8 meses, o sea, un tiempito voy y con el dinero voy afuera, y allá no vale el dinero, allá vale lo que vale el ser humano, allá voy a ir a pagarlo con un año, un día, más bien nunca sale. Definitivamente claro. Tiene sus 30 a 50 años, y aquí claro. Esta cosa no se entiende, porque aquí hay un criminal bien grande del país que está eliminando una zona, logra caer ligerito, anda afuera, haciendo siempre lo mismo. Muchas gracias, no soy una persona entendida, pero me gusta lo que los compañeros han opinado y está bueno. Aquí se quiere una ley, que sea ley que proteja a la gente honrada. Muchas gracias, tengan buenas noches. Perfecto, buenas noches. ¿No? Gracias a ustedes por la participación, de eso se trata, ¿no? Poder nutrir el programa con la valoración de nuestros invitados acá, pero también la información de ustedes. Al final de cuentas son ustedes, nosotros, toda la sociedad, los que sufrimos las consecuencias de las políticas buenas o malas que se puedan dictaminar en este país. Pero a ver, doctor. Un fuerte abrazo al amigo y a todos los unionenses. Pues decirle, sí hemos notado también avances, la Fiscalía General de la República está buscando cumplir con su rol. Hemos visto ya golpes a la delincuencia, partiendo de que si toman las redes financieras y que van cortándole las alas a través de la extinción incluso del dominio de los bienes mal habidos, van
teniendo mayor efectividad para desarticular lo que son esas organizaciones criminales. Bueno, perfecto. Vamos a ver, ¿tenemos alguien más con nosotros en la línea? ¿Tenemos alguien más? Sí, perfecto. Buenas noches. Página en el televisor nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Estamos al aire, díganos. Aquí San Ildefonso. Díganos, le escuchamos. Le quería hacer una sugerencia de que por qué solo se acuerdan de enjuiciar a los militares y no a los comandantes guerrilleros que hubieron del 80 en adelante, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Ya? ¿Por qué solo hay causa para los militares y no para los comandantes guerrilleros? Solo porque están en el poder. Bien. ¿Qué respuesta me pueden dar ahí? Bueno, perfecto. Le agradecemos a usted la participación. El televidente está haciendo más referencia al tema de acuerdos de paz, de montaje del conflicto, lo que ocurrió después, y obviamente me imagino que tiene que ver entonces casos jesuitas y demás. Jamás vamos a dejar sola la Fuerza Armada, jamás vamos a dejar solos a todos los héroes de la campaña militar. Es decir, siempre vamos a buscar que el equilibrio que se estableció como eje central desde la firma del acuerdo de paz se mantenga, pues primero así se hizo a través de leyes de amnistía que después fueron declaradas inconstitucionales. La sala ordenó trabajar en una ley de reconciliación que ya estará por presentarse, se nos ha dicho por parte del órgano ejecutivo, y nosotros estaremos prestos, y eso es lo que le quiero decir al amigo televidente, a garantizar en un 100% que esa ley guarde un exquisito equilibrio de tal manera que no se va a inclinar en contra de unos y a favor de otros. Que tenga esa certidumbre. Hay un poco la impresión, por lo que decía el televidente, de la sensación, ¿no?, de que las cosas se han Porque se ha abierto un caso emblemático. Correcto. Y pareciera que solo en esa dirección fueran las cosas. Todos estamos observantes en lo que está ocurriendo y aspiraríamos a que nadie busque romper los sanos equilibrios y más bien, en vez de procurar una verdadera reconciliación en nuestro país, se vayan a hacer retrocesos que no le convienen a nadie. Bueno, nos quedamos en ese punto, hacemos la última pausa comercial, regresamos al cierre.
Doctor, hay otros temas ahí que tenemos en el tintero y que sí me gustaría también que pudiéramos reflexionar. Lo que mencionamos en algún momento, por ejemplo, Fitch vuelve a bajar la calificación de crédito del país. Sí. Esto ocurre en un contexto, obviamente, de la situación económica del país que no está del todo bien, las finanzas del Estado no se diga. Ha habido cambio de presidente en Estados Unidos, el temor a una oleada de compatriotas indocumentados en Estados Unidos que se incremente, más bien, porque ya tenemos una oleada permanente, ¿no? Bueno, yo no creo que esto sea por esas razones. Pero yo me refiero más a todo el contexto que se está generando. Pero bueno, quedémonos en este punto, después hablamos de la administración Trump. Sí, no, yo asumiría, entiendo ese contexto y está claro, es un contexto que nos pone nuevos retos, pero creo que la baja de esta calificación es específicamente por la falta de capacidad de llegar a acuerdos, particularmente en los temas de orden fiscal. Y a contrario censo, pero para bien de todos nosotros, si de pronto mostráramos capacidad de acuerdos políticos y de lograr consensos, solo con que se medio susurre que en esa dirección vamos, estas cosas tienden a mejorar. Yo en lo particular, y todos deberíamos de lamentar, que cabal cuando se va a tener que hacer una colocación de títulos soberanos, se da este evento de la reducción en la calificación, porque eso significa que usted, que yo, que todos los amigos que nos hablan y nos están viendo, van a tener que pagar más en el largo plazo de su bolsa, claro, para pagar a quienes nos vengan a comprar los títulos. Así es que pues sí, da pesar, creo que debería ser una llamada de atención importante al gobierno y a las fuerzas políticas mayoritarias para que pues, se pongan un poco más con la responsabilidad del encargo de las cosas de Estado. Porque esto sí pesa mucho sobre los hombros de la clase política en el país y la falta de entendimientos y acuerdos, ¿no? O sea, sí, William, pero la clase política no siente el sopapo porque tienen sueldos dignos y tal. Quienes sienten el verdadero sopapo es la gente más pobre. Claro. Y entonces, por ese nivel de conciencia deberíamos de ser capaces de trascender y de generar acuerdos. Un poquito lo que hablábamos al inicio de la conversación hoy en la noche. ¿Por dónde se debería comenzar entonces? Digo, porque las señales de los acuerdos, claro que son importantísimas y hace que haya este tipo de repercusiones, ¿no? Bueno, en el tema fiscal, William, el problema más voluminoso es siempre en el orden de las pensiones, que fue el tema que desde el día 10 de noviembre que se firmó el acuerdo marco entre gobierno, FMLN y Arena, quedó claramente previsto que esto iba a ser financiado, porque no teníamos como Estado los recursos suficientes para venir y cumplir y honrar esas obligaciones en el año 2017. Pero al ratito todo el mundo dejó de hablar del tema y como que ese acuerdo se había olvidado y se tuvo que aprobar un presupuesto donde lo que hizo fue trasladar los conceptos del acuerdo del 10 de noviembre a la propia Ley General del Presupuesto con el indicativo que en esas áreas relativas a las pensiones se tiene que identificar el correspondiente financiamiento. Si lográramos resolver como punto de inicio el tema relativo al pago de las personas pensionadas, tanto del sector de la Fuerza Armada, que es una cuestión de honor realizarlo y con mucha prontitud, porque a partir de marzo se perderían las posibilidades de que el ISFA con sus propios recursos cancele las pensiones, entonces esto es sumamente urgente. Ahí estamos hablando del orden de los 52 millones de dólares, y en el caso de las pensiones de toda la gente retirada en nuestro país, para el año 2017 tenemos un déficit de alrededor de 230 millones de dólares. Estamos hablando para este año ya. Para este año, William. Y no lo hemos resuelto. Es ahora, decir, pero es que y estaba el acuerdo del 10 de noviembre. Exacto, pero es que llama la atención, doctor, que el hecho de que el tema de pensiones estuvo en agenda por lo menos unos 4 o 5 meses del año pasado, con mucha intensidad, y de repente como que se había superado la crisis. O sea, pero no es que no haya crisis. Lo que pasa es que de repente hubo silencio, claro, pero un silencio, yo no sé, intencional, de manera de que llegamos a enero, después de las fiestas de fin de año, y nadie hablaba del tema, y aquí qué está pasando. Y de pronto las presiones y las tensiones con el tema del presupuesto general, y finalmente, pues no ha pasado nada. Y está la obligación del financiamiento, pero no ha pasado nada. Entonces uno no se lo explica. Pero en fin, vamos a seguir tratando de acercar posiciones y de dar propuestas para ir poniendo ladrillito en ladrillito y poder resolver estas cosas. En el tema de presupuesto, fue aprobado finalmente el presupuesto general de la Nación para el
presente ejercicio fiscal. Sí. Pero hay quienes han advertido la posibilidad, no sé si finalmente ya hay recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad en el tema de si está equilibrado o no. La Asamblea el Legislativa... PDC votó, ¿no? El PDC votó. Votó a favor. La Asamblea Legislativa metió las patas en la parte procedimental, yo lo advertí en el Pleno, porque sometieron a votación antes de que esto se discutiera. Esto es las cuestiones de forma, pero veremos si la Sala de lo Constitucional, por cuestiones de oportunidad, de conveniencia, decide resolver sobre el particular. Ahora, en lo relativo al fondo del presupuesto, yo estoy convencido que no adolece de ningún tipo de inconstitucionalidad. Hay ahí un acuerdo político desde el 10 de noviembre. Todos los puntos de ese acuerdo político fueron trasladados prácticamente en su totalidad, pues, a la Ley General del Presupuesto. Hubo cláusula subordinada en lo que respecta al pago de las pensiones, porque desde un inicio sabíamos, todos los partidos políticos y el gobierno, que para ello teníamos que ir a buscar financiamiento de largo plazo. Y esta última parte... ¿Eso no implicaba admitir de que había de financiamiento de presupuesto? Cuando tú en el presupuesto dices, miren, es tanto lo que yo tengo que pagar, pero en este momento no lo tengo y está sujeto al financiamiento correspondiente, no es un presupuesto mentiroso. En el sentido que simple y sencillamente hay un acuerdo político atrás que te respalda para ir a buscar el financiamiento para poder cubrir a través de transferencias del Ministerio de Hacienda una partida presupuestaria que fue legalmente creada ahí en la Ley General del Presupuesto. Ahora bien, ¿hay posibilidad de conseguir los fondos o no? Sí la hay, pero también, claro, esto involucra que concurra el 100% de la voluntad política, y eso involucra de que cada partido se sienta satisfecho, en este caso Arena, de que los acuerdos que se habrían previsto han sido cumplidos en su literalidad. El Estado, el gobierno, para ser más puntual, necesita de más recursos, de más recursos para poder, digamos, cumplir con las responsabilidades. Sobre todo el tema de las pensiones. En el tema de pensiones, pero bueno, a ver, hablemos del tema de impuestos, porque el ministro de Hacienda en algún momento advirtió de la posibilidad de que, por ejemplo, se pudiera aumentar el impuesto al valor agregado IVA. Con nosotros nunca lo han hablado, y francamente yo he visto ¿A los partidos políticos no se les ha expuesto? ¿Al PDC no? No, en lo absoluto. En lo absoluto en ningún momento se ha hablado de impuestos. Sí hemos escuchado desde que el Fondo Monetario Internacional vino y habló de un posible impuesto predial, de posibles 2 puntos adicionales del IVA, de un impuesto al patrimonio, pero lo escuchamos como una propuesta de un tercero, es decir, que es nuestro acreedor. Y el Fondo Monetario va y se presenta ante los distintos países, porque lo que les interesa como Fondo Monetario es que los países le paguen. Y está bien, esa es la función que a ellos les toca. Pero cada Estado es soberano de ver los efectos, los impactos que puede tener las medidas que recomienda el Fondo Monetario, y a partir de esas consecuencias, de esos efectos, cada país ve hasta dónde eso es posible o no es realizable. Y localmente hablando, nunca se ha planteado en las esferas institucionales o políticas, miren, vamos a subir el impuesto. Fuera lo que usted y yo hemos oído, pero a distancia. El PDC no es amigo de incremento de impuestos. William, en un momento donde la economía está más bien en recesión, venir a cargarle impuestos a los mismos que ya pagamos, a los mismos que ya pagan, me parecería una cuestión muy errática. Es decir, esa ha sido un poco la lógica, quizá media perversa, pero esa ha sido la lógica siempre, ¿no? Si la economía estuviese boyante, si la economía tuviese un crecimiento económico sostenido, pues hombre, para otro tipo de cuestiones sociales se podría decir, aguanta la economía que se ponga una carga tributaria más, pero cuando vamos hacia atrás, que a duras penas se están pagando las cuentas, que a duras penas se están pagando al día los salarios y cumpliendo con todas las prestaciones. Bueno, el tema FODES, por ejemplo, que está delicadísimo, ¿no? Es un atraso fuerte sobre Mira tú, y eso sí tiene un impacto multiplicador, pues porque recuerda que las alcaldías, 262 alcaldías al mismo tiempo operando y haciendo obras y tal, generan también mucho empleo y dinamizan la economía. Y eso hoy día está pues prácticamente parado en lo que corresponde al último mes. Ahora, pero hay un gran desafío, es cómo generar más ingresos. Sí, y la única forma de generar más ingresos es, grasa no, William, crecer la economía, de lo que estábamos hablando, más inversión, más oportunidades de trabajo. Bueno, pero eventualmente no lo tenemos. Bueno, pero de eso se trata. Porque si usted ve los indicadores de inversión extranjera directa en vamos a seguir repartiendo los pocos recursos que tenemos, que más bien tienden a reducirse más. Y de lo que se va a tratar la economía es
de ver cómo hacemos para subsistir con eso, cuando la mayor energía debería estar enfocada en cómo producimos más, para que haya más ingreso fiscal y, hombre, la gente pueda aspirar a una mejor calidad de vida y no tengamos que seguir migrando como la única solución para no estar en la calle o en las pandillas. Doctor, hablando un poco sobre el tema de este tema, creo que me da la oportunidad de entrar sobre, hoy hizo un reclamo el Centro de Estudios Jurídicos por el hecho de la captura de dos abogados. Sí, me enteré. De dos abogados, que obviamente representantes de algunas empresas que aparecieron involucradas ahí, supuestamente implicados en todo el tema de, no sé si es evasión. Pues yo me solidarizo con mis colegas. Pero quiero su opinión porque usted es abogado, ¿no? Sí, no, yo por eso te digo, Entonces, William, me solidarizo con mis colegas porque me eso? pongo en esos zapatos. Es decir, los abogados muchas veces somos invitados por los inversores, por los clientes a formar parte de sus juntas directivas, de sus administraciones, y por lo que he entendido en este caso en particular, van y agarran al representante legal, que es un abogado, acusando a la empresa de la cual es representante legal, y a él se lo llevan preso. Es decir, a mí me ha llamado la atención cómo es posible de que la Fiscalía General de la República haya actuado con en una acción tan contundente, sin haber generado mecanismos mayores de debido proceso. Es decir, tratándose de cuestiones que acreditan en materia de evasión fiscal, pues creo que la Fiscalía debería ser un tanto más prudente. Lo que dice el Centro de Estudios Jurídicos, y es el comunicado que tenemos proyectado acá, dice: en la persecución del delito en nuestro país, desde hace no poco tiempo se está adentrando peligrosamente en el lindero de la violación de la garantía de presunción de inocencia. Este día, Sí, dice, en particular, eso se ha realizado capturando y exhibiendo a profesionales del derecho con prestigio nacional e internacional, cuyo pecado, entre comillas, ha sido el de servir a sus clientes en el campo de su especialización, limitándose a dar apoyo profesional. Sí, que en materia penal tiene que haber una relación directa entre el individuo y el hecho punible. Y cuando tú eres representante legal, que es una especie de ficción jurídica de otra persona, que es la persona jurídica, y le atribuyen el delito a la persona jurídica, y el que en carne y hueso va preso es el abogado, pues, hombre, uno dice que se está incumpliendo no solo la presunción de inocencia, sino que todo lo que tiene que ver con el principio de individualización de la pena. Es decir, y realmente es preocupante. Esto dará mucho que hablar, seguramente en el terreno de la abogacía. Creo que el fiscal deberá estar llamado a buscar un conversatorio profundo con la comunidad jurídica del país, y eso sería sano, no como para estar dando cuentas de su actuación, no me referiría a eso, pero sí creo que si la Fiscalía General da un paso en esa dirección, debería de externar a la comunidad de personas del derecho cuáles habrían sido los parámetros y las motivaciones para tomar una acción de esta naturaleza. De acuerdo, nos quedan unos pocos minutos y le prometo que más adelante lo vamos a invitar para que hablemos del tema estrictamente electoral, un poco cómo está preparando el PC, pero bueno, pero me interesa saber, ¿ya están ustedes trabajando en ruta a 2018, doctor? Sí, no está fácil, hay tanto enredo legal de exigencias, de requerimientos, los calendarios están bastante apretados. Estoy seguro que todos los partidos políticos están en dinámicas de discusión, revisando las cuestiones de fondo, pero cuidando que las cuestiones de forma paralelamente se cumplan. Por ejemplo, el tema de elecciones primarias, el PDC está trabajando en eso ya. Cuando hablas de elecciones, tienes que hablar primero de las elecciones de las autoridades internas, que tienen que ser también con votación secreta, con controles de los comités electorales, tanto a nivel nacional como a nivel departamental y a nivel municipal. Y todo esto involucra levantamiento de actas, afiliaciones, padrones actualizados, todo sujeto a la más exquisita verificación, pero después de lo que son las elecciones internas, ya vienen las elecciones propias para las candidaturas. Entonces, la ley vino... ¿Y los tiempos cómo van? Porque bueno, este año... Entonces se tiene que comprimir, porque la ley nos agarró a todos los partidos políticos diciendo, pues háganlo de un solo. Es decir, elijan, actualicen conforme a estas nuevas normas sus autoridades, y cuando ya estén instituidas sus autoridades internas, entonces vayan y busquen cumplir
con todas las normativas relacionadas con la selección y nominación de los candidatos para cargos de elección popular. ¿El PDC tiene fecha para la elección de autoridades? Bueno, veníamos hablando que antes de junio teníamos que tener ya completado todos los procesos de selección. Voy a ver si eso es posible. Ahora el Tribunal Supremo Electoral, en una reunión a la que tuvo la amabilidad de invitar a todos los partidos, dejó abierta la posibilidad o la sugerencia de que esto se pudiese prorrogar. Entonces dependerá de que los partidos hayamos todos podido salir adelante o sea necesaria la prórroga. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, doctor. Lo vamos a invitar más adelante, sin duda alguna, para que hablemos del tema estrictamente electoral, porque sí pinta bastante intenso, ¿no? Este año. Sí, pinta intenso, y yo quiero pues reiterar mi agradecimiento, William, y pues a todos y cada una de estas hermosas personas que nos estén viendo esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, muy gentil, doctor, muy amable. Terminamos de esta forma de conexiones, gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana a las 8 de la noche estará con nosotros en nuestros estudios Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Hablaremos de la situación económica, desde luego, del tema también que ha estado en agenda esta semana de espionaje telefónico, escuchas telefónicas, escuchas ilegales, sobre todo porque la Fundación FUNDE también fue objeto de esta situación y ha hecho la denuncia pública. Nos vamos a ver mañana a las 8 de la noche en punto. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Se quedan con Palco Deportivo. Buenas noches.